Bienvenidos a Mentalidad Inquebrantable. Recuerda disfrutar del vídeo. Comencemos. En el cautivador trayecto hacia el éxito, se erige como un aliado invaluable. Este relato nos sumerge en la vida de un hombre cuya aparente prosperidad se desvaneció debido a malentendidos fundamentales. Su padre, un próspero comerciante, compartió sabiduría que, mal interpretada, llevó a la ruina. Presta atención a esta historia, pues encierra lecciones universales. Iniciamos con el comerciante rico, quien a lo largo de su vida acumuló todo lo que uno pudiera desear. Triunfó en sus negocios, siguiendo principios fundamentales que le transmitió su padre. Convencido de encontrar éxito en la ciudad cercana, persistió en su búsqueda incansable. Sin embargo, sintiendo que la muerte se acercaba, decidió compartir con su hijo los principios que guiaron su próspera vida. Reuniendo a su hijo, el comerciante le transmitió 4 principios vitales. Ve a trabajar a la sombra y regresa a la sombra. Ten una pared de cuero alrededor de tu casa. Endulza siempre la comida antes de comer. Mantén siempre atada a tu esposa. Estos fueron los consejos que, según él, le trajeron prosperidad y felicidad. Tras la muerte del comerciante, su hijo, ansioso por seguir estos principios, los anotó en una hoja de papel. Sin comprender completamente su significado, comenzó a aplicarlos en su vida. Lamentablemente, malinterpretó las enseñanzas de su padre y su vida comenzó a desmoronarse. La interpretación literal de ir a la sombra y regresar a la sombra llevó al hijo a erigir una tienda de campaña desde su casa hasta su tienda. La implementación del consejo de la pared de cuero resultó en una muralla que ahuyentó a todos debido al desagradable olor del cuero. Ante las quejas, el hijo del comerciante, confiado en su riqueza, no cedió y mantuvo la muralla de cuero. El fuerte olor se extendió, alejando a amigos y familiares. Su casa, una vez llena de risas y visitas, quedó desierta, sumida en el silencio que marcaba la soledad de sus malas decisiones. La clientela, incapaz de soportar la inconsistencia generada por el desorden en su vida, se desvaneció, precipitando la decadencia de su próspero negocio. La aplicación literal del 4º consejo, mantener siempre atada a tu esposa, resultó en una cuerda constante que, en lugar de fortalecer el lazo con su esposa, provocó la dolorosa ruptura de su matrimonio. Ante la ruina en todos los aspectos de su vida, el hijo del comerciante, lleno de desesperación, buscó la sabiduría del gurú. Al leer la carta que detallaba los consejos paternos, el gurú, con comprensión, sonrió y expresó: «Tu padre te brindó sabiduría, pero desafortunadamente no pudiste comprenderla». Abatido por la realidad de sus errores, el hijo solicitó la guía del gurú, deseando desesperadamente entender y corregir su camino hacia una vida más sólida. Con paciencia y claridad, el gurú comenzó a desentrañar las capas de sabiduría que yacían ocultas en los consejos paternos. Ir a la sombra y regresar a la sombra no era un mandato literal. Más bien, instaba a sumergirse por completo en el trabajo diario para prosperar. La pared de cuero simbolizaba la protección de posesiones valiosas para enfocarse en lo verdaderamente esencial en la vida. Las lágrimas del hijo, mezcla de comprensión y esperanza, brotaron al vislumbrar la oportunidad de reconstruir su vida sobre cimientos más sólidos. Con humildad, solicitó la guía del gurú para la aplicación precisa de estos principios, ansioso por trazar un nuevo camino hacia un futuro más prometedor. El tercer y crucial consejo, que instaba a siempre endulzar la comida antes de comer, experimentó un desafortunado malentendido. La interpretación literal llevó al hijo del comerciante a añadir dulzura a cada comida, un acto que desencadenó la decadencia de su próspero negocio. La clientela, al enfrentarse a la inconsistencia generada por el desorden en su vida, se desvaneció gradualmente, incapaz de tolerar un entorno que dejó de ser confiable y estable. De manera similar, la aplicación al pie de la letra del 4º consejo, que aconsejaba mantener siempre atada a tu esposa, tuvo consecuencias devastadoras. Esta implementación se tradujo en una cuerda constante que simbólicamente alejó a su esposa, desencadenando así la dolorosa ruptura de su matrimonio. A pesar de sus esfuerzos por persuadir y reconstruir los vínculos afectivos, la casa que antes rebosaba de amor y risas se transformó en un eco vacío, una sombra de lo que alguna vez fue.
Ante el inevitable colapso en todos los aspectos de su vida, el hijo del comerciante, desesperado por rectificar su rumbo, buscó la guía de un sabio gurú. Al leer la carta que detallaba los consejos paternos, el gurú, con una sonrisa comprensiva, señaló: «Tu padre te otorgó sabiduría, pero lamentablemente no pudiste comprenderla». Abatido por la realidad de sus errores, el hijo imploró al gurú que desentrañara el auténtico significado detrás de esos consejos, anhelando desesperadamente comprender y enderezar el rumbo de su vida. El gurú, con paciencia y sabiduría, comenzó a desvelar las profundas capas de sabiduría que permanecían ocultas en los consejos paternos. Ir a la sombra y regresar a la sombra no tenía un significado literal. Más bien, instaba a sumergirse por completo en el trabajo para prosperar en los esfuerzos cotidianos. La pared de cuero no era una barrera física, sino la metáfora de proteger las posesiones valiosas para concentrarse en lo verdaderamente importante en la vida. Aunque el hijo del comerciante había perdido mucho, su búsqueda de entendimiento y orientación lo llevó a una transformación interna. Con cada palabra del gurú, las piezas de la sabiduría comenzaron a encajar. La lección vital de ir a la sombra y regresar a la sombra se reveló como un llamado a la dedicación y al enfoque total en sus esfuerzos diarios. No se trataba simplemente de trabajar sin descanso, sino de comprometerse plenamente en cada tarea, sumergiéndose en la labor para cosechar los frutos del esfuerzo. La comprensión de la pared de cuero evolucionó de ser una barrera física a una metáfora de protección y enfoque. Era el recordatorio de preservar lo esencial, mantener a raya las distracciones y concentrarse en lo que verdaderamente importa. No se trataba de construir muros, sino de discernir lo valioso y resguardarlo con precaución. El sabio consejo de siempre endulzar la comida antes de comer tomó forma en la esencia misma de las relaciones comerciales. Era un recordatorio de suavizar las interacciones, de ser amable y cultivar un entorno empresarial donde la cortesía y la empatía florecieran. La interpretación literal del pasado se desvaneció ante la revelación de que la dulzura residía en las conexiones humanas, no solo en el sabor de la comida. Finalmente, el consejo de mantener siempre atada a tu esposa se iluminó con una nueva perspectiva. No era una cuerda que simbolizara restricción, sino un vínculo afectivo fuerte y respetuoso. Era la necesidad de nutrir y proteger la conexión con su esposa, no de limitar su libertad. La comprensión trajo consigo un profundo pesar por los errores pasados, pero también una chispa de esperanza para reconstruir lo que se había perdido. Con el tiempo, el hijo del comerciante comenzó a aplicar estas lecciones corregidas en su vida. Se sumergió en su trabajo con pasión y propósito, manteniendo un equilibrio saludable entre el esfuerzo y el descanso. Abandonó las murallas de cuero que habían aislado a sus seres queridos y desviado a sus clientes. En su lugar, construyó puentes de comprensión y confianza. De manera significativa, el hijo adoptó un enfoque radicalmente distinto en sus relaciones y negocios. Consciente de los errores pasados, renunció a las murallas de cuero que, en el pasado, habían actuado como barreras que aislaban a sus seres queridos y alejaban a sus valiosos clientes. En su lugar, optó por construir puentes fundamentados en la comprensión mutua y la confianza, transformando así la dinámica de sus conexiones personales y comerciales. En el ámbito laboral, aplicó la enseñanza de ir a la sombra y regresar a la sombra de una manera más sabia y matizada. Comprendió que no se trataba de una retirada total del mundo, sino de sumergirse plenamente en sus responsabilidades laborales, manteniendo un compromiso firme y equilibrado. Este cambio de enfoque no solo le brindó un rendimiento más sólido en sus esfuerzos comerciales, sino que también mejoró su bienestar general. En el terreno de las relaciones personales, desechó la interpretación literal de mantener siempre atada a tu esposa. En lugar de percibirlo como una atadura física, entendió la esencia de mantener una conexión fuerte y respetuosa en el matrimonio. Se esforzó por cultivar una relación basada en el diálogo abierto, el apoyo mutuo y el respeto, transformando así su hogar en un refugio de amor y comprensión. El hijo del comerciante, con determinación y rectitud, llevó a cabo una metamorfosis en su vida, reconstruyendo no solo su prosperidad material, sino también las bases fundamentales de su felicidad y relaciones. Este relato,
impregnado de sabiduría y redención, destaca cómo las lecciones aprendidas, cuando se comprenden en profundidad y se aplican con sabiduría, pueden dar forma a un futuro lleno de significado y satisfacción.